Buenas tardes, mi nombre es Gabriela Quesada González, soy funcionaria en la Intendencia de Transporte de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. El día de hoy voy a realizar la charla explicativa de la propuesta tarifaria de oficio para la Ruta 261, descrita como Naranjo, San Roque, Pueblo Nuevo y Ramales, la cual es operada por la empresa Transportes Adrián Vargas e Hijos. Este estudio tarifario se tramita en el expediente ET-002-2023. Como consideraciones generales, es importante indicar que esta no es la audiencia pública, por lo cual no se pueden presentar posiciones a favor ni en contra de la misma. Es una herramienta que la autoridad reguladora ha facilitado para explicar con detalle la propuesta tarifaria previo a la audiencia pública. Es una sesión explicativa para aclarar dudas, por lo cual cualquier consulta o duda al respecto se puede enviar al correo consejero@arecep.go.cr hasta el martes 16 de junio del 2023. La información la pueden encontrar en el expediente digital ET-002-2023, ingresando en la siguiente dirección. Es importante indicar que este es un estudio tarifario de oficio, lo que quiere decir que no fue solicitado por la empresa, sino que lo está tramitando directamente la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. La empresa Transportes Adrián Vargas e Hijos es permisionaria en la Ruta 261, descrita como Naranjo, San Roque, Pueblo Nuevo y Ramales, según se dispuso en el artículo 7.47 de la sesión ordinaria 74-2014 del 4 de diciembre de 2014 de la Junta Directiva del Consejo de Transporte Público, la cual fue ampliada hasta el 8 de febrero del 2025 mediante el artículo 8.2 de la sesión ordinaria 10-2022 del 8 de febrero del 2022. La Ruta 261 tuvo una fijación tarifaria ordinaria en septiembre del 2019, la cual se fijó mediante la resolución RE 0083-IT-2023 del 28 de agosto del 2019, la cual fue publicada en la Gaceta número 171 del 11 de septiembre del 2019. En esta fijación se utilizó el volumen aproximado de pasajeros para la determinación de la cantidad de pasajeros mensuales promedio transportados en la ruta. Según la metodología vigente en la sección 4.7.1, en los casos en que sea utilizado el volumen aproximado, deberá realizarse posteriormente una fijación tarifaria ordinaria, empleando alguno de los mecanismos de volumen de pasajeros, sea estos un estudio técnico de validación de los datos provenientes del sistema automatizado de conteo de pasajeros, un estudio técnico de validación de las estadísticas mensuales presentadas por los operadores en el Sistema de Información Regulatoria SIR, o un estudio técnico de la cantidad de pasajeros movilizados aceptado por ARECEP de los últimos 3 años desde la aceptación formal hasta la fecha de apertura del expediente, o un estudio tarifario de la cantidad de pasajeros movilizados aprobado por la Junta Directiva del Consejo de Transporte Público con no más de 3 años desde la fecha de aprobación hasta la fecha de apertura del expediente tarifario. El 16 de agosto del 2022, mediante el memorando ME-0396 IT 2022, el Intendente de Transporte dio por recibido el informe final del estudio de cantidad de pasajeros movilizados en la Ruta 261. El 3 de enero del 2023, el Intendente de Transporte ordena la elaboración de un informe técnico preliminar con una propuesta de fijación tarifaria para la Ruta 261, tramitado bajo el expediente ET-002-2023. El 24 de mayo del 2023 se traslada al Intendente de Transporte el informe preliminar IN-0094-IT 2023 del estudio tarifario preliminar de oficio para la Ruta 261. Ese mismo día, el Intendente de Transporte acoge este informe mediante el memorando ME-0214-IT 2023. El 24 de mayo del 2023, la Intendencia de Transporte solicitó a la Dirección General de Atención al Usuario la programación de la audiencia pública. El día de hoy se está realizando la charla explicativa.
El 4 de julio del 2023 se realizará la audiencia pública bajo modalidad virtual. Hasta el 3 de agosto del 2023 tiene la Intendencia de Transporte como plazo para resolver este estudio tarifario. ¿Por qué estudio de oficio? Por la Ley 7593, artículo 30, se faculta a la ANESEP a realizar estudios de oficio. Hubo un cambio en el esquema operativo, ya que el CTP unificó los códigos de las rutas 261 y 1254 al código 261, mediante el artículo 3.2 de la sesión ordinaria 16-2019. En el 2019, como se mencionó anteriormente, se fijaron las tarifas de la ruta 261 por medio de una fijación tarifaria ordinaria mediante la resolución RE 0083 y T 2019 y se utilizó el volumen aproximado de pasajeros. Como se indicó anteriormente, la metodología vigente indica que si se utiliza este mecanismo, debe realizarse posteriormente una fijación tarifaria empleando algunos de los otros mecanismos para la determinación del volumen de pasajeros. Asimismo, se cuenta con un estudio de demanda de la ruta 261, el cual fue acogido mediante el memorando ME 0396 y T 2022. El cálculo de la tarifa contempla todos los costos necesarios para prestar el servicio más una rentabilidad por la ganancia de las inversiones realizadas. Los costos contemplan costos fijos como salarios, inspección técnica vehicular, seguros, cánones, depreciación, y costos variables como el combustible, llantas, aceites, filtros. Esto más la rentabilidad se divide entre los pasajeros mensuales transportados. El cálculo de los costos contemplan variables aprobadas por el CTP, como son el recorrido, la distancia, la cantidad de viajes, la cantidad de buses, la clasificación de estos. Variables externas de otras instituciones, como son salarios, valor del bus, combustible, tipo de cambio, tasa de interés. Y el cálculo se realiza con base en el modelo tarifario aprobado mediante la resolución RJD-035-2016 y sus modificaciones, el cual fue aprobado por la Junta Directiva de ARECEP y es la Intendencia de Transporte quien lo aplica. Dentro de las variables aprobadas por el CTP, como se indicó anteriormente, están el recorrido, la distancia, viajes, buses y clasificación de los buses. Con respecto a los recorridos vigentes autorizados de la ruta 261, la Intendencia de Transporte realizó un estudio de campo y generó el informe IN-0188-IT 2022 del 8 de julio del 2022, el cual sirve de base para obtener esta información. Se tiene que para el ramal Naranjo San Antonio San Roque hay una distancia por carrera de 21,49 kilómetros. Y para el ramal Naranjo Candelaria 5 esquinas Pueblo Nuevo una distancia por carrera de 8,52. En ambos ramales no hay distancia de lastre por carrera. Esta información y los croquis están disponibles en el expediente digital ET-00-2023 en el folio 146. Los horarios fueron aprobados por el CTP mediante el acuerdo 3.2 de la sesión ordinaria 16-2019 del 26 de marzo del 2019. Se tiene que la cantidad de carreras mensuales autorizadas para el ramal Naranjo San Antonio San Roque son de 334,81 y que para el ramal Naranjo Candelaria 5 esquinas Pueblo Nuevo es de 502,21. Esta información está en el expediente digital ET-002-2023 en el folio 77. La flota fue autorizada por el CTP mediante el oficio CTP-DT-DAC-IN-0346-2022 del 4 de noviembre de 2022 y la clasificación la realizó el CTP mediante el oficio CTP-DTO-163-2023 del 16 de marzo del 2023. Se tiene que el CTP aprobó 4 unidades para prestar el servicio en esta ruta y que la antigüedad de la misma está de entre 3 a 9 años con un promedio de 5,50. En la clasificación se tiene que 3 unidades son montanas y una urbana. El valor del bus en colones promedio es de
56.530.128 colones. La información de la flota está disponible en el expediente digital ET-002-2023 en los folios 5 y 147. Respecto a las variables externas, como salarios, valor del bus, combustible, tipo de cambio y tasa de interés, tenemos lo siguiente. En salarios, el modelo está reconociendo por mes un salario para chofer de 398.666 colones, para chequeadores de 305.210 colones por mes y para mecánicos de 342.030 colones al mes. Esto según el decreto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social número 43849-MTSS, que rige a partir del 1 de enero del 2023. El precio del combustible que se utilizó en el modelo tarifario que generó el informe preliminar fue de 880,22 colones por litro. Este es del promedio del semestre entre el 1 de julio del 2022 al 31 de diciembre del 2022. El promedio que debe utilizarse es el de la anterior audiencia pública. Para la hora de resolver va a ser el promedio entre el 1 de enero del 2023 al 30 de junio del 2023. El tipo de cambio que se utilizó fue de 576,24, que es el promedio del 1 de diciembre del 2022 al 31 de mayo del 2023. El que se utilizará a la hora de resolver es el promedio de 6 meses anteriores a la audiencia pública. Esto quiere decir que el promedio de los datos entre el 1 de enero del 2023 al 30 de junio del 2023. La tasa de interés que se utilizó en el informe preliminar fue de 11,27 y la que se utilizará es la vigente en la audiencia pública, que es del 4 de julio del 2023. La que se utilizó fue la vigente al 24 de mayo del 2023. Con respecto al modelo tarifario y a su aplicación, tenemos que el cálculo de pasajeros se basa en 4 mecanismos. El primero es el sistema de conteo de pasajeros, el segundo son las estadísticas mensuales, el tercero un estudio de demanda aprobado por el ARECEP o por el CTP, o el volumen aproximado de pasajeros o demanda aproximada. En el caso del sistema de conteo de pasajeros, se requieren datos diarios depurados de los 12 meses anteriores a la apertura del expediente tarifario. Esos serían los datos contemplados entre enero del 2022 a diciembre del 2022. La empresa presentó esta información al CIR, pero no en el plazo establecido en la metodología, que deben ser 10 días hábiles posteriores al final de cada día del servicio, por lo cual se descarta este mecanismo y se sigue al siguiente. En el caso de las estadísticas mensuales, para el presente estudio tarifario se cuenta con información cargada en el CIR para los 12 meses previos a la apertura del expediente tarifario, esto es entre enero de 2022 a diciembre de 2022. Se debe verificar entonces la consistencia lógica y técnica de estos datos estadísticos. Lo que se verifica es que la información se reporte como debe ser, ya sea número, en texto, en fecha, en moneda, que los datos reportados sean para todos los meses y para todos los ramales autorizados, que los pasajeros totales son una cantidad real de pasajeros movilizados, incluyendo los adultos mayores, que por ejemplo los pasajeros totales son números enteros y que las carreras se presentan en múltiplos de 0,5. Además se debe verificar que la cantidad de pasajeros por carrera, la cantidad de pasajeros adultos mayores y la cantidad de pasajeros totales son datos con comportamientos aleatorios. Una vez verificada esta información que acabo de indicar, se comprueba que ambos ramales cumplen, por lo que se somete al proceso de validación estadística. Además que se cuenta con un estudio de cantidad de pasajeros movilizados de la ruta 261 aprobado por ARECEP. Para la validación de estas estadísticas se define un intervalo de confianza por ramal, esta información con base en el estudio técnico aceptado por ARECEP. En este caso, posteriormente se procesan los datos provenientes de los reportes estadísticos por ramal del último año y se calcula la cantidad media de pasajeros por carrera. En caso de que se validen las estadísticas, lo que quiere decir que el dato se encuentre en el intervalo de confianza indicado en el punto 1, se multiplica la cantidad media de pasajeros por carrera
proveniente de la información estadística del último año por la cantidad de carreras autorizadas por el CTP. Y en caso de que no se validen las estadísticas, se multiplica el valor medio de pasajeros por carrera del intervalo de confianza definido en el estudio técnico de referencia por las carreras autorizadas por el CTP. En este caso, para ninguno de los dos ramales se validó el dato reportado, por lo cual el volumen de pasajeros mensual del estudio proveniente del estudio para cada ramal sería de 22.236 para el ramal Naranjo San Antonio San Roque y de 14.103 para el ramal Naranjo Candelaria 5 Esquinas Pueblo Nuevo, para un total de 36.339 pasajeros movilizados por mes para la ruta 261. Las variables utilizadas en este informe preliminar son las siguientes: volumen mensual de pasajeros movilizados 36.339, distancia ponderada 13,71, carreras mensuales 837,01, unidades para prestar el servicio 4, tipo de cambio 576,24, precio del combustible 880,22, tasa de rentabilidad 11,27, valor promedio del bus 56.330.128 y una edad promedio de la flota de 5,50. Esos datos son con corte al 24 de mayo del 2023. La propuesta tarifaria es eliminar las tarifas de la estructura tarifaria vigente de la ruta 261, como se muestra a continuación. Esto porque al unificarse los códigos de las rutas 1254 y 261, quedaron tarifas y estructuras distintas para un mismo tramo en común dependiendo del ramal. El pliego presenta una segmentación de tarifas poco razonable y además algunos de los segmentos con menor movilización son los de mayores distancias, lo cual resulta en efectos tarifarios inconvenientes para estos usuarios. Se propone establecer una tarifa única para cualquier recorrido dentro de la ruta 261. Para ambos ramales se propone una tarifa de 525 colones. Esta tarifa única respeta el principio de servicio al costo y el equilibrio financiero de la estructura productiva, modelo definida en la metodología tarifaria vigente. Datos que pueden variar a la hora de resolver el estudio tarifario. Tipo de cambio, dado que es el promedio de los últimos 6 meses naturales anteriores a la fecha de la audiencia pública, que sería de enero del 2023 a junio del 2023. El precio del combustible, que es el promedio del último semestre anterior a la fecha de la audiencia pública, que también sería de enero de 2023 a junio de 2023. El valor del bus y costos asociados al bus. Todas las unidades deben de estar al día en la inspección técnica vehicular a la hora de resolver. Entonces depende de que todas esas unidades realmente cumplan con ese requisito. La tasa de interés de regla tipo 1, que es la tasa activa promedio ponderada del grupo de otras sociedades de depósito para préstamos en colones, que debe ser el vigente el día de la audiencia pública. Y la revisión de un eventual evento nuevo no contemplado por la Intendencia de Transporte. Para dudas o consultas, pueden revisar el expediente tarifario ET-002-2023. Cualquier consulta o duda, enviar al correo consejero@arcep.go.cr hasta el jueves 16 de junio de 2023. Cualquier asesoría o información adicional con el consejero del usuario al correo consejero@arcep.go.cr o llamando al 8000 27 37 37. La audiencia pública virtual se realizará el martes 4 de julio del 2023 a las 5:15 p.m. ingresando al siguiente enlace. Muchas gracias.